Gilbert, varios, están todos. Excelente. Hoy iniciamos el tema de semiología en oftalmología. Por favor, ¿quiénes van a presentar? Es importante considerar que durante la semiología nosotros tenemos que tener en cuenta primero el análisis ectoscópico. ¿Cómo es que el paciente se acerca a un servicio de salud en busca de una atención oftalmológica, sea por una emergencia, sea por una situación normal, una conducta o una consulta no emergente? Lo primero que nosotros hacemos es evaluar al paciente, vemos las características de la edad, el sexo, las características ectoscópicas de las paneras, de las cejas, las pestañas, los párpados, su posición, la binocularidad, la agudeza visual y una serie de situaciones que es importante reconocer y entender para poder brindar una serie de posibilidades diagnósticas a las cuales hay que plantear alternativas terapéuticas, ¿no? En ese sentido es que vamos a dar inicio a la presentación el día de hoy en el área de semiología oftalmológica, jóvenes. Vamos a iniciar antes con unos saberes, a ver qué es lo que nosotros podemos entender, por ejemplo, por algunos signos. Por ejemplo, voy a simular, jóvenes. Y alguien va escribiendo, por favor, o si quiere vía verbal, qué van a observar en este paciente que tienen ustedes en nuestra cámara. El paciente acude y viene con esta fase, ¿no? Doctor, buenos días, y empieza a mostrarse. Se muestra así. ¿Qué signo es este, jóvenes? ¿O cómo lo denominan? Escriban, por favor, o hablen. Vamos, nuevamente, ¿qué les llama la atención, no? De pronto el paciente, esta podría ser la imagen ideal de un paciente de la edad y X. Pero si el paciente acude con este signo, con esta muestra. ¿Se ve, jóvenes? ¿La cámara está bien? No se ve. No se ve, doctor. No se ve, doctor. Uy, ¿me ven a mí o no me ven? Sí, Yo sí, soy sí. el paciente. Se ve solo la mitad, doctor. ¿Perdón? Doctor, trate de ponerse al centro porque se ve la mitad nomás. Tosis, doctor, tosis. Ahí está, ¿ves? Claro, el oftalmólogo y el que hace oftalmología al paciente, a ver, vamos a acomodar un poquito. Ahí está mejor. Al centro, ahí. Ahora sí, ahora sí. Sí, Me acerco, doctor, ¿no? sí, doctor, ahora sí. Porque sí, alguien vio tosis, ¿verdad? Y era lo que quería mostrar. La caída del párpado, ¿no? Por ejemplo, si van a ver que un ojo tiene otra coloración, toda la órbita, y vamos a hablar, o vamos a asumir de que hay una equimosis, ¿verdad? Si hay incremento de volumen, y equimosis podríamos hablar hasta de un hematoma, ¿verdad? Si hay una alteración en la coloración de la zona con edema y todo eso, ya hablaremos posiblemente de un edema. Si este es caliente o frío, podríamos asumir que se trata de alguna tumoración o de algún proceso infeccioso, una celulitis, por ejemplo. Entonces, y es eso lo que nos va a permitir nosotros asumir una serie de diagnósticos presuntivos ante la entrevista a un paciente en la consulta o en el área de emergencia, según sea el caso. Entonces, las características ectoscópicas son importantes de evidenciar. Otra cosa que no debemos olvidar nosotros es ver al paciente en íntegramente, hacer una evaluación íntegra. Entonces, veremos que hay situaciones que están asociadas primero a la edad, otras podrían estar asociadas a la edad y al sexo, y otras a la situación o a la condición en la que el paciente acude. Por emergencia, pues van a ser traumatismos seguramente, causticaciones, úlceras corneales, inflamatorios. Si hay mucho dolor, pensaremos de repente en una uveitis o un glaucoma, ¿verdad? Si hay solamente una pérdida de visión del paciente súbita, por ejemplo, podríamos pensar en una obstrucción de arteria central de la retina, podríamos pensar en una oclusión de vena central de retina, si hay una visión comprometida de manera parcial, podríamos pensar en una oclusión de rama de vena central de la retina, ¿no? Y bueno, también hasta podríamos pensar en un desprendimiento de retina. Todas estas situaciones no generan mucho dolor, pero sí
la molestia que el paciente refiere, que es una disminución de la agudeza visual, brusca, repentina, o que la nota simplemente, ¿no? Muchas veces vemos pacientes que se presentan en el consultorio y dicen, doctor, esta mañana me estaba lavando la cara y me vi hacia el espejo, me llegué con esta mano y me vi que no veía nada. Pero, ¿y se dio cuenta hoy día? Pues que el paciente no sabe aclarar cuál es la causa de ese padecimiento, la data de ese padecimiento. Hoy me di cuenta. Lo que pasa es que nosotros tenemos un campo visual que se comparte con el ojo contralateral, más o menos en una angulación de unos 45 grados nasales. Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, tienen problemas de mácula, ¿no? Y la tienen de larga data. Entonces, recuerden que la mácula va a afectar la visión central, ¿no? Más no así la periférica. Entonces, si yo tengo un problema de mácula hoy día, de repente, estoy compensando hasta cierta parte mi visión nasal a la del otro lado. Entonces, complementa con la visión nasal central del otro ojo comprometido, pero tiene visión periférica hacia nasal. Entonces, la fusión de ambos campos visuales no permiten evaluar a simple vista que haya esa dificultad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Ni una sola pregunta, jóvenes, no me parece. ¿Hay cafecitos por ahí o no? ¿Ah? Hola. Hola, Camilo, ¿hay café por ahí o no? Ah, sí, heladito para el calor. Café helado, interesante, sí, para calor, aprobado. Solo que permíteme decirte que fuego se mata con fuego y calor se mata con calor. ¿El amor se mata con amor o no? Claro. Claro, sí o no. Lógico. Es difícil, ¿no? Pero bueno, para el calor lo que se recomienda es tomar calor, ¿no? Algo caliente. El cuerpo asume o ingiere el café caliente, el té caliente o la bebida caliente, entonces el termostato sufre una especie de disregulación y uno va a notar que la temperatura es más tolerable. Háganme caso cuando vayan a lugares cálidos. Hemos estado en lugares cálidos como, a ver, en la frontera de Argentina con Paraguay y Bolivia hay una zona que se llama el Chaco, ¿no? El Chaco boliviano, el Chaco paraguayo y el Chaco argentino. Lugares donde la sensación térmica es por encima de 50, ¿no? El termómetro fácil te marca a 40, 42 grados, ¿no? Y lo árido del terreno hace que esa temperatura pues sea insoportable prácticamente, ¿no? Entonces ahí la gente acostumbra a tomar bebidas calientes, ¿no? Toma la hierba mate caliente, entonces y constantemente. Entonces, y llegan a controlar, ahí es donde aprendí a manejar de esa manera la temperatura. Cuando hay mucho frío también, como un helado, ¿no? Y eso permite a que se genere un equilibrio interno de la homeostasis de la temperatura, una termorregulación. Y bueno, a ver, eso como experiencia. ¿Qué me comentan antes de ir? ¿Quién presenta hoy día semiología, por favor? ¿O que teníamos pendiente algo? Doctor, toca anato y fisio. Anato y fisio, vamos, anatomía y fisiología entonces. Con ese antecedente, entonces, por favor, Alexandra. ¿A quién le corresponde? ¿Anatomía? ¿En qué parte quedamos? A mí me toca anatomía. Vamos, Jeffrey. Presentamos entonces. Yo te lo presento. Gracias. ¿Alguien falta en el grupo? Voy a estar chequeando mi lista acá en paralelo. ¿Se ve, doctor? Claro, muy bien. Una córnea transparente, ¿no? Permite ver con las características del iris, sus cristas, el esfínter al centro, ¿no? Todas sus fibras y el color. Es una córnea muy transparente. Está muy bien. Adelante, por favor.
Ya, doctor. Bueno, para empezar la exposición sobre anatomía ocular, voy a empezar mencionando que el ojo es el órgano de la visión. Es un órgano par que está localizado en la cavidad orbitaria junto con diferentes anexos y tiene una relación anatómica compleja. Para comprender primero la anatomía vamos a hablar lo que es la cavidad orbitaria. A ver, acá tenemos la cavidad orbitaria del ojo que está formada por 7 huesos, el hueso frontal, el hueso cigomático, el hueso malar, el esfenoides, por esta parte, el palatino, el etmoides y el lagrimal. Y bueno, para complementar esta parte, hay una lámina que conforma justamente el ala del hueso etmoides, que es una lámina posterior muy delgada y que es propensa a fracturas o a rupturas de cavidad posterior. Bueno, las estructuras principales son la fisura orbitaria superior, el canal óptico y la fisura orbitaria inferior. Bueno, continuando a hablar sobre la anatomía, vamos a hablar sobre el sistema lagrimal. Este está compuesto principalmente por las glándulas lagrimales y las vías lagrimales. La principal glándula lagrimal es la que tenemos en esta zona donde podemos ver la imagen. Y bueno, colindante a ellos tenemos los conductos excretorios de esta glándula lagrimal. Tenemos un punto lagrimal superior y en la parte interna un saco lagrimal, ¿no? Donde se guardan las lágrimas. Y el conducto lagrimal superior, por donde desembocan de este saco lagrimal. Una carúncula lagrimal, que es donde se ve, donde justo hacia la parte del ojo donde se desemboca. El punto lagrimal inferior, el cornete medio que está relacionado, el orificio del conducto nasal que es inferior, un meato inferior también tenemos y un cornete inferior que está relacionado. Bueno, hablando del ojo, del globo ocular por sí mismo, podemos decir que está formado por 3 capas. La primera es una capa externa que está formada por la córnea y la esclerótica, es la más resistente. La segunda viene a ser la úvea, que es la parte vascular, está formada por 3 partes principalmente, el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y la tercera capa viene a ser la parte neurosensorial o la retina, que es la encargada de recibir los estímulos y llevarlos hacia el cerebro. Bueno, vamos a describir primero lo que es la córnea. La córnea es una estructura hemisférica y transparente que está localizada en la parte anterior del ojo que permite el paso de la luz y protege el iris. Bueno, principalmente la córnea tiene 5 capas. Tiene un epitelio que está por encima, una capa de Bowman, el estroma, que es la parte más con mayor extensión, la membrana de Descemet y el endotelio. Bueno, además de esto, se dice que cuenta con una película lagrimal con un espesor de 7 milímetros y consta de 3 capas, ¿no? Una capa lipídica, una capa acuosa y una capa mucinosa. Bueno, continuando, vemos la parte de la esclerótica. Es la parte blanca que vemos en el ojo, en esta parte, y está formada principalmente por colágeno y fibras elásticas. Es la capa protectora del ojo. Está cubierta por una cápsula de Tenon, que se trata de una estructura fibroelástica que actúa como una membrana sinovial y que ayuda para el movimiento suave del ojo. Como podemos ver en esta imagen, consecuentemente en la córnea, en la parte anterior, se hace consecutiva la esclerótica, la parte que podemos ver y la parte que recubre el ojo. Es una parte muy resistente. Bueno, continuando tenemos lo que es la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana mucosa transparente que va a revestir toda la esclera. Esa viene a ser la conjuntiva vulvar. Y también reviste los párpados de forma interna con una conjuntiva palpebral. Bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos estas dos conjuntivas, ¿no? La conjuntiva palpebral que está
juntamente cubriendo los párpados de la parte interna, y la conjuntiva vulvar, que cubre justo la parte de la esclerótica, y hay una unión entre esas dos conjuntivas que forma el fórnix. Bueno, su inervación principalmente es de la rama oftálmica del trigémino, aunque una porción viene está inervado por ramas de la división maxilar. Bueno, continuando con la úvea, la siguiente capa, la úvea viene a ser una capa vascular del ojo que está debajo de la esclerótica y está formado principalmente por tres estructuras, lo que es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, que está por toda esta parte. Bueno, el tracto uveal principalmente se encarga de la nutrición del ojo a través de secreción de humor acuoso. Como vemos en esta imagen, acá en esta parte hay una secreción de producción del humor acuoso que tiene una circulación por el epitelio no pigmentado del proceso ciliar, y también se encarga del mantenimiento de la retina externa a partir de la circulación coroidea. Bueno, algo importante sobre este sistema, sobre la producción del humor acuoso, es que tiene este circuito hacia la parte del iris y hacia la parte iridocorneal, donde vamos a ver más adelante. Bueno, el iris es la parte que le da color a los ojos. Está formada por una fina red de fibras conjuntivas y está provista está bien vascularizada y tiene músculos que van a controlar la dilatación y la contracción de la pupila. La pupila es un espacio vacío el cual depende de la contracción o dilatación del iris. Bueno, son capas muy pigmentadas, dan color al ojo, y lo más importante es que la característica más importante es de modificar la profundidad del campo y del foco. Bueno, está mediado a través del músculo liso intrínseco. Bueno, acá vemos lo que es el cuerpo ciliar, que es justamente la parte donde se produce el humor acuoso y donde hace toda su recirculación. Es una parte importante de todo el complejo vascular del ojo. Comunica la coroides con la circunferencia del iris en esta parte y presenta pliegues en su capa interna, los cuales son los procesos ciliares que se van a encargar de segregar el humor acuoso. Esta imagen muy importante, retrocede por favor. No solamente es una imagen anatómica, es una imagen que nos permite inclusive poder analizar la estructura y la función de este espacio. Vean por arriba la córnea, cómo se une a la esclerótica y se une también a la raíz del cuerpo ciliar y del iris, ¿no? Ahí tenemos la estructura anatómica conocida como el ángulo camerular. A ver tu cursor, por favor, mejor con un láser. El ángulo camerular está justamente ahí donde termina la córnea y se une al iris, por favor. Esa estructura. Ahí vamos a tener el ángulo camerular, que es el lugar por donde se va a eliminar el humor acuoso, y este humor acuoso se va a formar en los procesos ciliares, que son esas digitaciones, pseudodigitaciones, que nacen del cuerpo ciliar. Si puedes ver toda, a ver si continúas con la flecha, esas digitaciones. Y en realidad, en las digitaciones ven ustedes un grupo de células que están en la superficie. Es a ese nivel donde se va a formar el humor acuoso, ya en una característica que seguramente la van a describir más adelante quienes hablen de fisiología, para seguir un trayecto por detrás del iris, delante del cuerpo cristalino, y pasar a la cámara anterior, donde van a llegar a formar, obviamente, una función de nutrición del segmento anterior y de formación del tono de la presión y presión del globo ocular. Eso es importante, entonces. Fíjense la cantidad de vasos que encontramos en este tejido, en el cuerpo ciliar, en el iris, ¿no? Recuerden que todo esto constituye lo que se llama úvea. La úvea corresponde al iris, al cuerpo ciliar y a los procesos ciliares, ¿no? Y coroides, obviamente, que está
hacia atrás. Fíjense la disposición de estos vasos, la arteria ciliar posterior larga, miren su espesor, miren su ubicación. Entonces, miren la ubicación entre coroides, que es lo que se continúa hacia atrás, el cuerpo ciliar, y la esclerótica. Los vasos importantes. Entonces, los procesos inflamatorios que acontecen en esta zona son los conocidos con el nombre de las uveitis, ¿no? Ya sea una uveitis anterior, una uveitis intermedia o una uveitis posterior. Continúa, por favor, Jeff. Ya, doctor. Bueno, continuando con la parte de la uvea, viene lo que es la coroides. La coroides viene a ser la parte vascular de toda la parte que falta, ¿no? del ojo, que no está vascularizada. Está compuesta por 3 capas de vasos sanguíneos, grandes, medianos y pequeños. Y su principal función es nutrir la porción externa de la retina. Como podemos ver en este corte, la coroides es esta capa vascular que está aquí marcada, que cubre toda esta parte, y su principal función es nutrir la parte externa de la retina. Bueno, continuando, vemos el cristalino. El cristalino viene a ser un disco biconvexo que mide de 9 a 10 milímetros de diámetro y de 4 a 5 milímetros de espesor. Como vemos acá, está compuesto de fibras zonulares y espacios interpuestos. Tiene una cápsula, un núcleo y una corteza. Bueno, las funciones principales son mantener la propia claridad, proporcionar el poder de refracción, absorber la luz ultravioleta y acomodar y enfocar la luz en la retina. Bueno, continuando, vamos a ver la parte de lo que es el vitrio. El humor vítreo viene a ser una sustancia transparente, semilíquida, que se ubica detrás del cristalino y delante de la retina. Y bueno, tiene un volumen de 4 milímetros y forma el 80% del globo ocular. Principalmente este humor vítreo está compuesto por lo que es colágeno y ácido hialurónico, pero también tiene otros componentes inorgánicos como son sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, fosfato, sulfato y bicarbonato. Es una masa gelatinosa que su característica es que está adosada, está bien adosada a la retina, no se puede separar fácilmente. Por eso es que la retina y el humor vítreo vienen prácticamente juntos. Bueno, conjuntamente vamos a hablar ahora de la retina. La retina viene a ser la parte posterior, ¿no? Ubicada en la parte posterior del ojo. Es una túnica delgada de múltiples capas de la pared posterior del globo ocular. Su función es actuar como una pantalla sobre la cual la córnea proyecta las imágenes. Bueno, se entiende, la retina se extiende por delante hasta lo que viene a ser la hora serrata, que es esta zona. Es el límite anterior con la coroides, y por detrás hasta la papila óptica, prácticamente cubriendo todo este espacio. Bueno, la retina es la parte neurosensorial del ojo, ¿no? Y tiene diferentes capas, de las cuales podemos decir que son 10. De afuera hacia adentro, primero tenemos el epitelio pigmentario, que le da color. Bueno, luego la capa de conos y bastones, donde están estas células sensitivas, la membrana limitante externa, una capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, una capa nuclear interna, una capa plexiforme interna, hay una capa de células ganglionares, luego la capa de fibras nerviosas y más internamente la membrana limitante interna. Todas estas capas vienen a componer la retina. Bueno, para citar 2 zonas importantes o que debemos conocer de la retina, principalmente tenemos lo que es la fovea y la papila o disco. La fovea es una depresión de la misma retina, como podemos ver en esta imagen, que está a unos 3 o 4 milímetros de la papila en dirección temporal. Es donde la retina solo tiene la mitad de su espesor habitual y existe la máxima concentración de fotorreceptores, donde en su mayoría casi todos ellos son conos.
Y bueno, la papila o disco es la parte donde los axones ganglionares se reúnen para formar el nervio óptico. Bueno, la papila de por sí en esta zona no tenemos la función de percepción y va a constituir lo que es la mancha ciega. Bueno, ya continuando con lo que es anatomía, vemos lo que es el nervio óptico. El nervio óptico es el nervio craneal sensitivo que está encargado de transportar la información desde la retina hacia el cerebro. Y bueno, en este nervio se pueden presentar 4 porciones en su recorrido. Primero, la porción intraescleral, que es de 0.5 milímetros. Luego la porción orbitaria, que es de 30 milímetros. La porción intracanalicular, que es de 7 milímetros. Y la porción intracraneana, que es de 14 milímetros. Y bueno, finalmente en anatomía tenemos lo que son los músculos del ojo. Para hablar los músculos del ojo, primero que nada son 6 músculos, de los cuales cada uno tiene una disposición y función característica. Bueno, primero tenemos el músculo oblicuo superior, que está sujetado por esta cintilla en la parte superior de la órbita, que está encargado de hacer los movimientos descendente y exterior del ojo. Tenemos el músculo derecho superior, que se encarga de hacer el movimiento hacia arriba, cuando queramos mirar hacia el techo, por ejemplo. El derecho exterior, que hace el movimiento exterior, en la televisación exterior. El derecho interno, que es el movimiento hacia adentro. El músculo derecho inferior, que es el que se encarga del movimiento hacia arriba. Y el músculo oblicuo inferior, que hace los movimientos hacia arriba y hacia el exterior. Bueno, acá tenemos un cuadro de todos los músculos que tenemos en el globo ocular, con sus funciones de cada uno, como hemos visto en la anterior diapositiva, y recordando que estos son inervados principalmente por el tercer, cuarto y el sexto par craneal. Acá tenemos un esquema de cómo los músculos del ojo cumplen sus funciones y cómo se encuentran distribuidos alrededor del ojo, ¿no? Y cada uno tiene sus 6 músculos. Eso sería todo, doctor. Claro, cada músculo tiene su movimiento, su inervación, sus posiciones, recuerden. Si pasas ese cuadro, ¿no? Está perfecto, ¿no? Fíjense, vamos a ver el recto lateral es el recto externo, el recto medial es el recto interno, ¿verdad? Entonces, recto medial o recto interno es el recto nasal, si quieren, que está hacia la nariz, está inervado por el tercer par craneal. ¿Okay? La función es abducción ¿en cuál de los oídos? En cualquiera, ¿verdad? De ellos. Cuando queremos una abducción, obviamente el recto interno o el recto medial se va a contraer, ¿no? Se va a contraer y el recto lateral o el recto externo, que está inervado por otro nervio, ¿no? Se va a relajar, ¿cierto? Es el sexto par el que inerva este músculo. Fíjense que tanto el recto interno y el recto externo tienen posiciones distintas de lo que refiere a su inserción respecto al limbo, ¿no? Nosotros tomamos un caliper o un compás, ¿no? Graficado en distancia. Vamos a ver que a 5.5 milímetros aproximadamente del limbo se va a insertar el recto medial y el recto lateral está un poquito más posterior, está a 7 milímetros. El recto superior está a 7.5 milímetros, está un poquito más posterior hacia acá. Nos recuerden que el recto superior es un
músculo importante que a veces lo utilizamos para exponer al globo ocular de mejor manera, ¿no? Lo tomamos en su vientre, lo calzamos a través de la colocación de una aguja con un hilo, obviamente, seda, seguramente, una seda virgen, que no tenga muchos filamentos libres, y traccionamos este músculo para exponer un poco más durante la cirugía de glaucoma o alguna otra cirugía en la que no hay mucha exposición de la córnea, ¿no? Entonces, tiene una posición más posterior. Hay que buscarlo un poquito más, con más detenimiento, ¿no? Entonces, asimismo, el recto inferior, fíjense, sin embargo, está mucho, un punto intermedio entre ambos en todo caso, ¿no? Más acercado hacia el limbo esclerocorneal. Estos 4 músculos es importante que los conozcamos, ¿no? Por sus funciones importantes que llevan el ojo en las 4 principales direcciones, ¿no? Hacia nasal, hacia temporal, superior e inferior. Los movimientos hacia los extremos van a ser dados, obviamente, por los oblicuos superiores y los oblicuos inferiores. En este caso, el oblicuo superior inervado por el 4º par craneal y el oblicuo inferior por el 3er par craneal. Las angulaciones en 0 a 23 grados son relativas, ¿no? Así que no las vamos a considerar. Básicamente lo anterior sí, eso es importante que tengamos en consideración. La córnea, ¿no? Recuerden que en histología habíamos hablado de una capa adicional, que era la capa dúa, ¿no? Si pasas a la estructura anatómica, pasas ese corte histológico de la córnea, de la retina, por ahí está, esa, ¿no? Tenemos el epitelio, ¿no? El epitelio es un grupo de células especializadas que tienen un alto grado de formación. Una persona que pueda sufrir una alteración de esta capa, como una abrasión corneal, una herida de la córnea, que podría ser única si estuviera infectada, pero es simplemente una abrasión cuando hay una alteración de la continuidad del epitelio. Este epitelio es tan delicado, se puede decir, una gelatina, ¿no? Si cae un cabellito podría alterar en la superficie corneal, dejando una zona de falta de estas células. Fácilmente se barren estas células, ¿no? Parcial o totalmente, inclusive hasta Bowman, ¿no? Entonces, este epitelio, obviamente, genera una especie de cráteres. Y esos cráteres, si es que no se recuperan pronto, pues generan una serie de molestias en el paciente. El paciente cuando va a tener fotofobia, por ejemplo, es porque posiblemente tenga una queratitis. Y las queratitis asientan a este nivel en principio. Las queratitis superficiales, sobre todo, las más comunes y las más frecuentes. Cuando una persona se queda expuesta, por ejemplo, a una irradiación bastante intensa del reflejo de la nieve, por ejemplo, en un día soleado en la nieve, una persona acude sin la protección adecuada, fácilmente es una queratitis fototóxica, ¿no? Una queratitis actínica, si quiere. Lo mismo que ocurre cuando alguien se expone a una, no sé si le hemos resultado, se expone a una persona que está practicando la tarea de soldadura autógena, por ejemplo, soldadura eléctrica. Podría también generar una queratitis fototóxica. Las queratitis por desecamiento son importantes en aquellos pacientes con ojo seco o aquellos pacientes que están en cuidados intensivos con el ojito abierto, demasiado abierto. Entonces, la película se reseca. No hay quien lubrique el ojo, entonces el ojito puede desarrollar fácilmente una alteración de esa capa tan importante, ¿no? Entonces, ese es el epitelio y de esa manera hay que conocerlo, respetarlo y entenderlo. Fíjense la posición de la capa de Bowman, ¿no? La capa de Bowman entre epitelio y estroma. Esta capa es importante, que perforan, atraviesan la capa de Bowman y llega al estroma, pueden tener las famosas cisis, ¿no? Que son los conocidos con el nombre de leucoma. Depende de dónde se ubiquen esta cicatriz. Si una cicatriz se va a un leucoma en la periferia, extremo
X el globo ocular, no va a haber mayor problema, ¿no? Puede estar con su leucoma, con su cicatriz, pero si esta asienta en el eje visual, ¿por dónde está el eje visual? A ver, Jeffrey, ¿cuál sería el eje visual en este sentido? En esa imagen que tienes hacia abajo. Es la línea, recuerden, imaginaria, ¿no? Entre el objetivo, ¿no? Y la retina. Entonces, al medio mismo, colocas tu cursor y haces una línea imaginaria. Por el medio, al medio, hermano. Y pasa por la pupila, ¿no? Date cuenta. Bueno, desde el estroma hacia la pupila y pasa al cristalino y se va hasta la retina. Ese es el eje visual, jóvenes, imaginario. Ese es el eje visual. Entonces, si yo voy a tener una herida solamente en epitelio, se reepiteliza y no pasa nada. Si mi herida penetra Bowman y llega a estroma, me va a generar una lesión. Entonces, si tengo un leucoma en este eje visual, ¿a dónde quisiera que esté el leucoma estromal, amigo Jeffrey? Imagínate, pon tu cursor. ¿Ahí deja o no deja cicatriz, jóvenes? No deja, doctor. No deja, ¿verdad? No deja cicatriz. Si la lesión se va a formar a nivel donde tú quieras, a ver, ahí donde estamos, pasa el cursor a otro lugar, ahí, en el estómago, ¿deja cicatriz o no? Sí, doctor, sí deja. Deja cicatriz, deja, hay una alteración completa de las células del estroma, va a quedar cicatriz, y esa cicatriz evidentemente va a alterar la capacidad refractiva del paciente, porque el paciente no va a poder ver adecuadamente de acuerdo al tamaño, obviamente, del leucoma que tengamos enfrente. Recuerden, si el leucoma estuviera en otra situación, en otra posición, no habría ningún problema. Pero como está en esta zona del eje, sí va a haber algún inconveniente para el paciente. Le va a presentar alguna molestia seguramente. ¿Qué otra situación se les ocurre? A ver, por favor, opinen ustedes. ¿Nadie opina, jóvenes? Roscado, doctor. Roscado excesivo. Coméntame un poco más de la idea. Quizás por una frotación Una excesiva. frotación sí, obviamente a veces uno inclusive accidentalmente mete la mano o el dedo al ojito y puede generar una alteración del epitelio, ¿no? Y cualquier otro trauma, obviamente. Un pelotazo cae directamente, de repente protege el párpado, ¿no? Pero de repente va a abrasionar, va a lesionar el epitelio. Si este está desecado y tiene algún antecedente previo, entonces va a generar alteraciones también. Ok, todo traumatismo, jóvenes, que asienta sobre el globo ocular, absolutamente todos van a generar inflamaciones de este nivel en el globo ocular, van a generar pérdida o alteración de las células endoteliales. Que se les grabe eso, jóvenes, ¿no? Absolutamente sí, todas. Unas más que otras, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos células endoteliales? Si bien es cierto, las células del epitelio tienen un alto índice de poder mitótico, no la tienen las células endoteliales, ¿no? Las células endoteliales no se van a regenerar fácilmente. Lo que corresponde a este tipo de células es obviamente la caracterización de un trasplante. Si es que hay una pérdida importante de estas células endoteliales, corresponde a un trasplante de endotelio, ¿no? Hay técnicas que se utilizan ya para hacer este procedimiento. Y cuando este no se podía hacer, cuando este no se conocía antes, lo que se hacía era un trasplante de córnea, total, tectónico, todo el tejido, ¿no? Obviamente, entre trasplante de córnea y trasplante de endotelio, ¿qué es lo que resulta menos complejo, menos complicado?
aparentemente el trasplante endotelio. Parece tener una curva interesante de aprendizaje y es menos invasiva. Y bueno, podría ser una opción muy importante. Trasplante endotelio. Continúa, por favor, ya terminaste, ¿verdad? La parte de anatomía. ¿Algo más queda pendiente? Ale. Doctor, ¿quedaría fisiología? Fisiología. Por favor, adelante entonces. Julio. Doctor, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Se visualiza mi pantalla, por favor? Sí. Perfectamente, Julio. Se ve muy bien. Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes, perdón. Bueno, vamos a empezar con el tema de fisiología. Podríamos ver ahí un poco el volumen, Julio, disculpa que te incomode. Ok. Sube un poquito el volumen o acércate un poquito más al micrófono. Ok. Bueno, vamos a empezar el tema de fisiología, hablando sobre el control autónomo del ojo. Para eso, pues, vamos a recordar básicamente que el ojo tiene inervación tanto parasimpática, como lo pueden observar en esta zona, y también tiene inervación simpática, como lo observan aquí. Vamos a empezar la historia con la inervación o con el sistema parasimpático, ¿no? Y su relación que tiene con el sistema ocular y con lo que es el poder de acomodación y abertura pupilar. Entonces, empecemos, ¿no? Todo ocurre acá en el núcleo de Edinger-Westphal, que muchos también lo conocerán como el núcleo, la porción ventral, la porción nuclear ventral del tercer nervio craneal, ¿no? De ahí salen fibras o neuronas parasimpáticas que por medio del tercer nervio craneal van a llegar a lo que es el ganglio ciliar, y de ahí las neuronas parasimpáticas por medio de los nervios ciliares van a llegar a dos objetivos, que son el músculo ciliar y lo que es el músculo esfínter del iris, ¿no? Y ahí van a generar dos procesos, ¿no? O dos objetivos, que son la acomodación del ojo y la abertura o contractura pupilar. Entonces, ahora, bueno, lo que corresponde es estudiar en qué consiste a profundidad, ¿no? En qué consiste lo que es el poder de acomodación del ojo y en qué consiste lo que es la abertura o la contractura pupilar, para qué funciona y cómo funciona, ¿no? Entonces, empecemos con lo que es el poder de acomodación o de enfoque ocular. Para lo cual es necesario, para entender este tema a plenitud, es necesario comprender 4 conceptos básicos de física óptica. Y con estas imágenes vamos a ayudarnos. ¿Cuál es el primer concepto? El primer concepto es distinguir reflexión de refracción y entender qué es refracción, para lo cual esta imagen nos va a ser de mucha ayuda. Como pueden observarlo, cuando un rayo de luz incide sobre una superficie y este rayo es reflejado, pero más no atraviesa la superficie, decimos que aquí esta superficie tiene el poder de reflexión. Mientras que, observen acá, cuando un rayo incide sobre una superficie y este rayo, y esta superficie no solo cambia la dirección del rayo incidente, sino que además este rayo logra atravesar esta superficie. Esto es lo que se conoce como refracción. Y les puedo asegurar que gran porcentaje, o el 99% de los lentes que conforman nuestro ojo, presentan este fenómeno, ¿no? El fenómeno de refracción. Una pequeña, una milésima parte va a presentar este fenómeno de reflexión, y eso lo vamos a comentar posteriormente. Entonces, una vez fijado este concepto, pues observamos que acá, ¿no? Por ejemplo, nuestra lente, pongámonos la córnea, genera, ¿no?, este proceso de refracción, de que cambia la dirección de un rayo incidente de luz. Y no solo eso, sino que el rayo de incidente de luz posee la capacidad de penetrar, ¿no?, o atravesar esta superficie. Bueno, ese es el primer concepto que tenemos que saber. El segundo concepto viene con ¿no?, que es el índice de refracción. Pueden observar
que, por ejemplo, la literatura acá nos muestra, ¿no?, los diferentes índices de refracción que tienen cada superficie, como es la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vitro, ¿no? Si alguien está interesado en cómo se saca o cómo se obtiene este índice, es fácil, solo tienes que acordarte una variable, ¿no? Cuál es la velocidad de un rayo de luz a través del aire, ¿no? Bueno, les hago saber que es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cómo se obtiene un índice de refracción? Básicamente es el cociente, en el cual el numerador va a estar conformado por la velocidad del rayo de luz a través del aire, mientras que el denominador vamos a poner, ¿no?, la velocidad en la cual un rayo de luz atraviesa la sustancia de cual queremos saber su índice de refracción, por ejemplo, del cristalino, ¿no? Y de ahí se obtiene pues que su índice de refracción es 1.4. Y una vez ya comprendido esto, podemos hablar ahora sobre los tipos de lentes que podemos tener. En general, podemos aprender para estas cuestiones dos tipos de lentes: los lentes bicóncavos, como este de acá, y los lentes biconvexos, como este de acá. Y observen la diferencia entre ambos. Cuando un rayo de luz incide sobre este lente biconvexo, observen que, ya bueno, como bien ya aprendimos, ¿no?, tiene su poder de refracción, cambia la dirección del rayo de luz, pero ¿cuál es lo interesante acá? Que la dirección que va a tomar una vez atravesada la lente, este rayo de luz, va a converger en lo que es un punto focal, como pueden observar acá. Eso es la diferencia entre un lente biconvexo de un bicóncavo, en el cual los rayos de luz que atraviesan un lente bicóncavo no convergen en un punto como observan en un lente biconvexo, sino se dispersan. Hay una divergencia de los rayos de luz. Esto va a ser muy importante que lo recuerden para aprender errores de refracción, que lo vamos a comentar más luego. Entonces, este es el tercer concepto que me gustaría, ¿no?, que se lleven de física óptica. ¿Y cuál es el último concepto que es crucial para entender todo este proceso? Que son las dioptrías, ¿no? Muchos habrán escuchado, ¿no?, el poder dióptrico del ojo y todo eso. Entonces, ¿qué es una dioptría? Para lo cual analicemos estas imágenes, ¿no? Acá son tres lentes: el lente 1, el lente 2 y el lente 3. Primero, seamos muy observadores y veamos, ¿no?, cuál es la diferencia entre ambos lentes. Por ejemplo, entre este lente superior y este lente inferior. Observen que este lente superior es más delgado, ¿no? Ambos son biconvexos, pero este es más delgado, o su grosor o su anchura es mucho menor que la de este. Y eso tiene mucha importancia en lo que es física óptica. ¿Por qué? Observen, miren la diferencia. Acá, como ya aprendimos, ¿no?, este es el punto focal, y la distancia que hay entre un lente y el punto focal se denomina distancia focal. Entonces, observen que este lente de acá, que tiene esta longitud, ¿no?, de su lente, que es delgado, observen que su punto focal es mucho más lejos que este lente de acá, que tiene más anchura, o sea, es más biconvexo, más gordito, que cuando los rayos inciden sobre este lente, su punto focal es mucho menor a comparación de del superior. Y lo mismo para este lente de abajo, ¿no? De este lente de abajo, que observamos que es más ancho a comparación del de arriba y del anterior, ¿no? Y por lo cual su punto focal es mucho menor, ¿no?, que el de los dos anteriores. Entonces, ¿cómo se calcula una dioptría? Y eso es fácil. Obtenemos que es el cociente. Es también un cociente, al igual que un índice de refracción, en la cual en el numerador va a ser un número constante, que es 1 metro, mientras que en el denominador ponemos, por ejemplo, la distancia focal del lente que queremos saber su poder dióptrico. En este caso, ¿cuánto sería? 0.5 metros, ¿no? Y obtenemos, pues, y dividimos, ¿no? Y obtenemos que, pues, si hacemos la división va a ser 2, ¿no? Va a ser 2 dioptrías, o sea, su poder dióptrico de este lente va a ser de 2, ¿no? Y así podemos calcular. Pero lo importante quizá no es eso, lo importante es sabernos las dos reglas de la dioptría. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es? Es que el poder dióptrico de un lente es directamente proporcional, como pueden observar, a la anchura o a la biconvexidad de este lente, mientras que el poder dióptrico es inversamente proporcional, como lo pueden ver acá, ¿a la qué? A la distancia focal. Esos son dos conceptos que me gustaría también que se recuerden mucho. Lo vamos a utilizar para lo que es hablar del poder de acomodación y la importancia del cristalino que tiene aquí, ¿no?
Entonces, le repito, ¿no? El poder dióptrico es inversamente proporcional a la anchura o de un lente o a la biconvexidad de un lente, mientras que es inversamente proporcional a lo que es a la distancia focal. ¿Qué quiere decir, no? A mayor poder dióptrico, menor distancia focal. O bueno, hoy aplicando la primera regla, ¿no? A mayor poder dióptrico, mayor convexidad o anchura de una lente. Ya ha aprendido estos 4 conceptos básicos de física óptica que les tenía planteado, entonces ahora sí podemos con mayor libertad conversar de qué trata el poder de acomodación o cómo surge o cómo funciona, ¿no? Este poder de acomodación. Para lo cual, ¿qué hicieron los físicos, no? Los físicos vieron que, bueno, que podrían calcular, ¿no? El poder dióptrico para cada lente, ¿no? Del ojo, ¿no? Ya sea para la córnea, para el humor acuoso, para el cristalino, para el humor vítreo, etcétera. Pero notaron pues que es muy tedioso hacer cálculos con esto, ¿no? Con cada variable, ¿no? Así es que, ¿qué hicieron? Hicieron lo que se conoce como reducción ocular. ¿Y qué significa? Considerar al ojo como un único lente, ¿no? Y obtuvieron que el poder dióptrico total, o sea, del ojo como un único lente, era de 59 dioptrías. ¿Y qué se supo más también? Que de estas 59 dioptrías, 2/3 de ese poder dióptrico, aproximadamente unas 40 dioptrías, se lo llevaba la córnea. Entonces, la córnea tiene 2/3 de este poder dióptrico total, que es 59 dioptrías. Aproximadamente será 40 dioptrías. Mientras que el cristalino solo tiene 1/3 de este poder dióptrico, que aproximadamente será 20 dioptrías. Entonces, aquí va la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál creen de estas dos estructuras, la córnea y el cristalino, sea más importante en este tema, ¿no? Que es acomodación? Aunque suene contradictorio, va a ser el cristalino. Aunque tenga menor poder dióptrico, va a tener algo en especial que va a ser útil en lo que es la acomodación o el poder de acomodación ocular. ¿Y cuál es? Que la córnea con estos 2/3 de poder dióptrico, o sea, con estas 40 dioptrías, se queda ahí, o sea, va a quedar latente este poder dióptrico de la córnea hasta el final de los días, ¿no? O cualquier patología que afecte esta. Mientras que el cristalino tiene la capacidad de aumentar ese poder dióptrico. Se dice que en los niños o en los jóvenes podemos nosotros aumentar nuestro poder dióptrico del cristalino de unas 20 dioptrías hasta unas 34 dioptrías, ¿no? Entonces tenemos el poder de aumentar unas 14 dioptrías con nuestro cristalino. ¿Y por qué? ¿Y qué explica eso, no? ¿Cómo ocurre eso? Pues es fácil, ¿no? Si nosotros comprendimos lo que es el poder dióptrico y cómo funciona pues es fácil poder deducir cómo el cristalino aumenta este poder dióptrico. Básicamente, si se vuelve más convexo, entonces obviamente va a tener, ya dijimos, ¿no? Que el poder dióptrico es directamente proporcional a la convexidad o al grosor, ¿no? De un lente biconvexo, ¿no? Entonces, si este cristalino se vuelve más biconvexo, va a aumentar su capacidad dióptrica, ¿no? Y para esto el cristalino pues tiene que tener un material flexible, ¿no? Un material elástico, entre comillas, ¿no? Tiene que ser para que pueda acomodarse, ¿no? Y aumentar ese poder dióptrico. Entonces, ¿cómo ocurre todo esto? Entonces, ya sabiendo esto, entonces, ¿cómo ahora ocurre el proceso de acomodación? Observen aquí el cristalino. El cristalino está sostenido por sus extremos, por las fibras, por los ligamentos suspensorios. Y acá el truco para entender todo esto es que los ligamentos suspensorios en un estado basal van a estar siempre contraídos. O sea, el cristalino, cuando estamos en un estado fisiológico normal, los cristalinos siempre van a estar contraídos. Y al contraerse, ¿qué van a hacer? Van a generar una fuerza que van a tirar ¿no? Al cristalino a estos lados, a los lados exteriores, y eso va a generar que el cristalino no sea tan biconvexo, sino se reduzca, ¿no? El grosor de su lente y sea así, ¿no? Una estructura más delgada, ¿no? Entonces, este es el tono basal, ¿no? De una persona cualquiera, de una persona normal. Entonces, ¿cómo influye, no? ¿Cómo ocurre este proceso de acomodación? Es fácil. Obsérvense que cerca o pegado a estos ligamentos suspensorios se encuentra el músculo ciliar. Esto es el músculo ciliar. Okay. Y ya dijimos aquí, ¿no? Que el músculo ciliar, que las fibras parasimpáticas provenientes del núcleo de Edinger-Westphal
van a inervar, ¿no?, este músculo ciliar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un estímulo parasimpático al músculo ciliar, ¿qué produce? Produce la contracción de este músculo y acaba el truco. Paradójicamente, cuando el músculo ciliar se contrae, ¿qué provoca? Provoca la relajación de estos ligamentos suspensorios. Y al relajar estos ligamentos suspensorios, ya no existe, ¿no?, la fuerza que tira de los extremos del cristalino hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que el cristalino ya no tiene esta forma, sino tiene esta forma. Ahora tiene una forma más biconvexa. Y al tener una forma biconvexa, por la teoría de dioptrías que comentamos hace un momento, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar el poder dióptrico del cristalino, y eso va a generar clínicamente, ¿qué? Que podamos enfocar las cosas con mayor precisión, sobre todo las cosas cercanas, ¿no? Y si quieren probar esta teoría, pues fácil. Ahora que están sentados, ¿no?, la mayoría pueden, por ejemplo, poner, ¿no?, su dedo índice a una distancia no lejana, ¿no?, con el brazo extendido. Luego pueden acercar bruscamente su dedo índice cerca de sus ojos, y pueden observar que ahí, cuando ocurre esto, ustedes pueden enfocar cosas con mayor precisión. ¿Y en qué se traduce esto, no? Que ustedes pueden ver con mayor precisión, con mayor claridad o nitidez, pues sus líneas dactilares de su dedo índice, ¿no? Y entonces todo ese proceso que ha ocurrido, pues se llama proceso de acomodación, ¿no? Al momento de acercar bruscamente su dedo índice hacia cerca de su ojo, ¿qué pasa, no? Ustedes envían, pues, lo que es un estímulo a nivel del núcleo de Edinger-Westphal, provocan la liberación del estímulo parasimpático, llega por el ganglio ciliar y llega hasta sus músculos ciliares, donde provoca la contracción de este músculo y a su vez provoca la relajación de los ligamentos suspensorios, y esto provoca el abombamiento del cristalino para que éste pueda aumentar su poder dióptrico y podamos básicamente enfocar los objetos con mucha claridad. Esto es el primer objetivo, ¿no?, de acá, del estímulo parasimpático, que era el estímulo de los músculos ciliares. Ahora pasemos a lo que es el objetivo de la contractura o de la apertura pupilar. Bueno, este tema es un poco más fácil, donde básicamente, ¿no?, el estímulo parasimpático llega al músculo esfínter del iris y se contrae, ¿no? Se contrae los músculos y por lo tanto cierra, ¿no?, o provoca la contractura de la pupila, ¿no?, por un estímulo parasimpático, ¿no? ¿Cuáles ahora son las traducciones clínicas de todo lo que aprendimos? Primero, a lo que es el poder de acomodación y el poder que influye el cristalino en todo esto. Son los errores de refracción. Entonces, tenemos que una persona hemétrope va a tener, ¿qué cosa? Que su punto focal, que ya lo aprendimos, va a tocar la retina. Esto es lo que se conoce como una visión hemétrope. Mientras que en un paciente con hipermetropía, ¿qué va a ocurrir? El punto focal, cuando los rayos van a incidir sobre la lente, el punto focal va a estar detrás de la retina. Y esto puede tener dos causas, como pueden observar. Una puede ser que el globo ocular sea muy corto en longitud con el globo ocular anterior, o que la lente sea muy poder dióptrico. Cuando una lente tiene un menor poder dióptrico, su distancia focal va a ser mayor a comparación de una persona que tiene un lente normal, ¿no?, que en este caso sería una persona hemétrope, ¿no? Y luego tenemos el siguiente error de refracción, que es la miopía. En la miopía, a diferencia de las personas con hipermetropía, su punto focal va a estar por delante de la retina. Y esto puede tener dos consecuencias, o podemos tener dos consecuencias, ¿no? Una puede ser porque la longitud del globo ocular es mayor, es muy grande a comparación de una persona hemétrope, o que el poder dióptrico de sus lentes sea mayor, ¿no? Si es mayor el poder dióptrico, acortamos la distancia focal y eso generaría que el punto focal no esté, pues, no esté en la retina, sino esté por delante de la retina. Y algo que me olvidaba comentarles, ¿no? Para evaluar estos errores de refracción, como regla, nosotros tenemos que eliminar lo que es el poder de acomodación del ojo, ¿no? Y aquí les iba a hacer una pregunta, ¿no? ¿Saben cómo eliminar este poder de acomodación del ojo? Ya aprendiendo todo, ¿no? Ya, bueno, un poco, ¿no?, repasado todo lo que hemos visto del estímulo parasimpático en todo esto. ¿Alguien sabría cómo eliminar este poder de acomodación del ojo? Si desean lo pueden escribir también o comentarlo, ¿no? Y bueno, la respuesta es fácil, ¿no?
si hay un estímulo parasimpático que estimula el músculo ciliar para que provoque el embombamiento y el aumento del poder dióptrico del cristalino, lo lógico sería darle un colirio anticolinérgico. ¿Para qué? Para que bloqueemos este estímulo parasimpático y por lo tanto no influyamos, ¿no?, en nuestra evaluación, que no influya en nuestra evaluación el poder dióptrico del cristalino, ¿no? Podemos usar un colirio anticolinérgico como es la atropina o es el ciclopentolato. Entonces, eso es muy importante para evaluar estos errores de refracción. Se preguntarán, ¿por qué? Miren acá, nos centramos en un paciente, digamos, un paciente hipermétrope que viene a la consulta y bueno, quiere ver, ¿no? Quiere ver, ¿no?, si es o no es hipermétrope o es una persona hemétrope. Entonces, ¿qué hacemos? Si observan acá, el poder de lente de su cristalino puede ser muy débil, o como bien ya sabemos, ¿no?, o la longitud de su globo ocular puede ser menor, ¿no?, a comparación de una persona hemétrope. Entonces, ¿qué se haría acá para compensar este error de refracción? Pues obviamente, ¿no?, acá habría mucho estímulo parasimpático. ¿Para qué? Para que aumentes tu poder dióptrico de tu cristalino y así puedas acortar tu punto focal, tu distancia focal, y tu punto focal puede estar acá, ¿no?, junto a la retina. Y esto pues te haría pasar, ¿no?, en una evaluación de un error de refracción personas hipermétropes, y es por eso que nosotros tendríamos que anular este estímulo parasimpático para ver en realidad, ¿no?, si la persona es o no es una persona hipermétrope. ¿Y cómo corregimos estas dos alteraciones? Y es fácil, ¿no? En la persona hipermétrope puede ser error, ¿no?, ya sea de lente, ¿no? O podríamos aumentar el poder dióptrico del lente para reducir esta distancia focal y que el punto focal quede acá. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza, como lo pueden observar acá, un lente biconvexo. ¿Para qué? Para aumentar el poder dióptrico de aquí y poder pues llevar el punto focal que estaba detrás de la retina acá, ¿no?, a la misma retina. Mientras que en la persona con miopía ocurre todo lo contrario. En acá puede ser que una de las causas sea pues que haya un aumento, ¿no?, del poder dióptrico de esta lente, ¿no?, y eso genera pues que tu punto focal no esté en la retina, sino esté por delante de esta. Entonces, para lo cual tenemos que aplicar lo aprendido aquí, ¿no?, lo que es la divergencia de la luz, ¿no? Entonces, nosotros queremos que se atenúe el poder dióptrico de esta lente, para lo cual nosotros no tendríamos que poner, ¿no?, un lente biconvexo, ¿no?, porque si no alteraríamos más, ¿no?, reduciríamos más el punto focal, por ejemplo, aquí. Entonces tendríamos que usar un lente bicóncavo. ¿Para qué? Como bien observan en esta imagen, para aumentar. Ahora lo que se quiere es aumentar la distancia focal para que el punto focal esté en la retina. Y el último error de refracción que tenemos es el astigmatismo. En acá es un problema sobre todo a nivel de la córnea. En los libros describen que la córnea en los pacientes con astigmatismo es similar a la de un huevo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el meollo del asunto en los pacientes con astigmatismo? Observan que en los pacientes hipermétropes, hemétropes o miopes, que solo acá hay un punto focal, ¿no?, ya sea en una persona hemétrope en la retina, en una persona hipermétrope detrás de la retina o en una persona miope por delante de la retina. Pero ¿qué pasa en un paciente con astigmatismo? En estos pacientes no solo hay un punto focal, sino hay dos puntos focales, y eso hace más complicado, ¿no?, el asunto, ¿no? Y el tratamiento en estos casos básicamente va a ser un lente circular o cilíndrico, para atenuar y para fusionar estos puntos focales en un único punto que esté en la retina. Eso sería la traducción clínica, ¿no?, de la importancia del cristalino y los errores de refracción que conllevan, ¿no?, su alteración de este, ¿no? Otro problema también que podríamos encontrar acá es, como ya bien fue tocado en los anteriores temas, la presbicia, ¿no?, que este cristalino pierda esa capacidad elástica y se quede en una posición estática, igual que la córnea, ¿no? Eso no nos permitiría básicamente acomodar el ojo a ciertas distancias, ¿no? Eso básicamente la principal causa es la senilidad de los pacientes, ¿no? Y como tanto, pues el tratamiento va a ser el uso de los lentes bifocales, o también, ¿no?, puedes cambiar el cristalino, ¿no?, en una cirugía. Y ahora, ¿cuál es la traducción clínica en lo que es la pupila, ¿no?, y su poder de apertura o contractura, ¿no?, sobre todo en el estímulo parasimpático que produce la contractura de esta?
La traducción clínica básica es el reflejo fotomotor, ¿no? Cuando nosotros iluminamos el ojo con una linterna, ¿qué pasa? Los rayos de luz, ¿no? Aparte que van a llegar, ¿no?, por el nervio óptico a lo que es a la corteza motora área 17, 18 y 19 de Brockman, también va a haber una parte de esta donde va a llegar al área pretectal. Y de ahí del área pretectal va a haber un estímulo hacia el núcleo de Edinger-Westphal, y por medio de este núcleo, pues ya como ya sabemos, ¿no?, va a ocurrir la estimulación del esfínter del iris, y eso va a provocar la contractura pupilar. Ahora, hablemos de clínica en estos casos. Recordemos que el área pretectal tiene neuronas inhibitorias. Entonces, constantemente, en un estado basal, el área pretectal está inhibiendo a lo que es el núcleo de Edinger-Westphal. Cuando ocurre, por ejemplo, ¿no?, cuando colocamos la linterna a un paciente, la información va a viajar por el segundo nervio craneal, ¿no?, para llegar al área pretectal. Y en ahí cuando ocurre esto, se inhibe a la región pretectal. ¿Y qué pasa cuando se inhibe a neuronas inhibitorias? Pues se cancela, ¿no?, y se libera el núcleo de Edinger-Westphal. O sea que en un estado basal, si quitaríamos la región pretectal, el núcleo de Edinger-Westphal dispararía siempre, constantemente, un estímulo parasimpático, ¿no? Pero como eso no ocurre, como hay un área pretectal, el núcleo de Edinger-Westphal en estado basal siempre va a estar inhibido por el área pretectal, a menos que ocurra, por ejemplo, en un estímulo visual como ponerle, ¿no?, la linterna al ojo a un paciente, y eso ocurra, y eso genere, pues, que inhibamos esta región pretectal y liberemos al núcleo de Edinger-Westphal para que libere, ¿no?, el estímulo parasimpático. ¿Y cuál es, por ejemplo, una patología? Patologías que pueden ocurrir acá, por ejemplo, una sífilis terciaria, ¿no?, que destruye esta región pretectal. Entonces, ¿qué ocurre acá? Se libera, ¿no?, el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Al inhibir o al destruir estas neuronas inhibitorias de la región pretectal, liberamos el núcleo de Edinger-Westphal, y esto constantemente va a generar o va a enviar, ¿no?, estímulos parasimpáticos, ¿no? Y en el paciente, ¿cuál sería la traducción clínica, el examen físico, ¿no? Una miosis, ¿no?, una miosis constante de los pacientes. Insensible, una miosis insensible a lo que es el estímulo fotomotor. Pero, ¿qué pasa? Lo curioso es que esta no es la única vía para el estímulo, ¿no?, o para la miosis en este caso, sino también hay otras vías, como por ejemplo el proceso de acomodación, como bien lo estamos comentando, también va a generar, ¿qué cosa? Cierto grado de contractura, ¿no? Entonces, en pacientes con sífilis terciaria, que tienen las pupilas mióticas, aún a pesar, ¿no?, cuando le ponemos un estímulo visual como es una linterna, pero esta puede lograr generar más miosis, por ejemplo, cuando realizamos un estímulo un proceso de acomodación. Entonces, esto es lo que se conoce como las pupilas de Argyll-Robertson, ¿no? Típicas, por ejemplo, de enfermedades del tronco, ¿no? No solamente de sífilis terciaria, también puede ser por intoxicación de alcohol, ¿no? Y eso es el tema correspondiente a lo que es la vía parasimpática, ¿no? Pero no solo hay un estímulo parasimpático a nivel ocular, también existe un estímulo simpático, ¿no? Esto va a provenir de los segmentos superiores, torácicos superiores de la médula espinal, que van a estimular también a un músculo del iris. ¿Para qué? A las fibras radiales del iris. Estas son las fibras radiales del iris que son estimuladas por estímulo simpático, y eso va a generar la apertura pupilar, ¿no? Sobre todo en casos de luz tenue. ¿Y cuál es la traducción clínica acá, no? Recordemos que si cortamos la vía simpática en cualquiera de estos segmentos, vamos a provocar un síndrome, ¿no? El síndrome de Claude-Bernard-Horner, que tiene muchas etiologías, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, un tumor a nivel apical pulmonar, ¿no?, que es el tumor de Pancoas, ¿no?, que te va a provocar típicamente tosis. Si tú, por ejemplo, cortas, ¿no?, o cortas la vía simpática, entonces pierdes, ¿no?, el estímulo simpático y queda preponderante el estímulo parasimpático. Por lo tanto, estos pacientes, aparte de la tosis, van a tener miosis, ¿no? La tosis, ¿por qué se da? Porque también, ¿no?, el músculo, el párpado no solo está inervado, ¿no?, por el elevador del párpado, sino también va a tener un músculo, ¿no?, el músculo de Müller, que va a recibir inervación simpática, ¿no? Por lo tanto, si cortamos esta inervación simpática, va a haber una ligera tosis, ¿no?, y la anhidrosis, ¿no?, ipsilateral a la lesión.
Eso sería en cuanto a lo que es el control autónomo, ¿no? Luego vamos a pasar a lo que es a la formación, ¿no? Básicamente ya acá es para recordar lo que estábamos comentando en la anterior clase, en la anterior exposición, perdón, en donde mencionábamos cómo es el proceso de formación del humor acuoso y la implicancia que tiene este humor acuoso en el mantenimiento de la presión intraocular. Observen que el humor acuoso se forma a nivel de los procesos ciliares, ¿no? Entonces, cojamos una parte de aquí y la tenemos acá, ¿no? En grande, y vemos pues que el cuerpo ciliar va a tener dos partes principalmente. Uno, el músculo ciliar, y otro, una capa vascular. Rodeando esta capa vascular va a haber una capa de células epiteliales, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre la formación del proceso, la formación del humor acuoso, perdón? Hay una secreción activa de sodio de una célula al espacio intercelular. Cuando hay una secreción activa de sodio al espacio intercelular, ¿qué va a ocurrir? Para mantener el principio de electroneutralidad, este sodio que va a ser secretado activamente, ¿no?, por una célula de este epitelio, va a conllevar también iones cloro y bicarbonato, ¿no?, para mantener, ¿no?, el principio de electroneutralidad. Y una vez en el espacio intercelular o en el intersticio que hay entre estas células epiteliales haya mucha cantidad de sodio y cloro más bicarbonato, va a haber pues una secreción osmótica de agua desde el plexo vascular hacia el intersticio, ¿no? Y de ahí va a haber una secreción, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el humor acuoso, ¿no? Y este humor acuoso va a salir de estos procesos ciliares y va a rodear, ¿no? Va a ir por encima del cristalino y se va a encontrar, ¿no?, en la cámara anterior, ¿no?, del ojo. Y de ahí este humor acuoso va a ir al ángulo iridio-corneal. Una vez llegada al ángulo iridio-corneal, va a atravesar primero, ¿no?, unas trabéculas y que luego va a conducir al conducto de Schlemm. ¿Cuál es la traducción clínica aquí? Que cuando nosotros obstruimos o se obstruye este conducto de Schlemm, vamos a generar un aumento, ¿no?, o retención de este humor acuoso, o sea, vamos a evitar el drenaje del humor acuoso, que recordemos que este conducto de Schlemm es un sistema de venas, ¿no?, que van a llegar a las venas del ojo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, por ejemplo, por un proceso infeccioso o por un proceso traumático hay detritos que obstruyen este conducto de Schlemm, entonces se va a generar un acúmulo, ¿no?, de este humor acuoso, y como ya recordemos y como el doctor lo mencionó también, el humor acuoso pues va a estar vinculado en mantener el tono o la presión intraocular. Entonces vamos a generar un aumento de la presión intraocular. Ahora, si a este aumento de la presión intraocular se suma, por ejemplo, la compresión de este nervio, del nervio y de la arteria retiniana central, pues en acá ya hablamos de un proceso conocido como glaucoma, ¿no? Entonces, esta es la traducción clínica, ¿no?, de por qué es importante estudiar, ¿no?, el proceso de producción, y no solo el proceso de producción, sino también el proceso de eliminación, ¿no?, o de filtración de este humor acuoso, que tiene implicancia, ¿no?, en lo que es generar, ¿no?, este aumento de la presión intraocular, y si este aumento de presión intraocular se suma, por ejemplo, daño a nivel de los nervios, del nervio óptico, obstrucción de la arteria retiniana, entonces vamos a generar lo que se llama el glaucoma. ¿Qué más, no? ¿Cuál es el instrumento, ¿no?, que se utiliza para evaluar, ¿no?, la presión intraocular? Es el tonómetro, ¿no?, donde básicamente la platina del tonómetro se aplica, ¿no?, sobre la superficie corneal, claramente, claro, previo hecho una anestesia en este lugar. Luego aplicamos, ¿no?, una presión a nivel del émbolo central y obtenemos lecturas, ¿no?, de la presión intraocular, que debe estar entre los 15 y 20 milímetros de mercurio, aproximadamente. Y luego pasamos ya al otro punto, que es el estudio de la función receptora y nerviosa de la retina, ¿no? Para lo cual, bueno, a simples rasgos, ¿qué ocurre en todo este proceso, ¿no? Cuando acá llega un rayo incidente de luz, este va a estimular a quien tiene como finalidad, ¿no?, pasar primero por todas estas capas y estimular a los conos y bastones, excitar estos nervios, convertir el impulso lumínico en un potencial de acción capaz de viajar por todo este entramado celular para llegar al nervio óptico,
¿no? Y llevar y transportar esta información por el nervio óptico hacia la corteza cerebral, ¿no? A áreas 17, 18 y 19 de Brodmann, ¿no? El área visual primaria y las áreas de asociación visuales, ¿no? Para luego interpretar la información, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre todo eso? Pues lo vamos a tratar de explicarlo mediante todos estos gráficos, ¿no? Para lo cual hay aspectos importantes, ¿no?, que conversar. Por ejemplo, las capas, que bien ya lo explicamos en la exposición anterior, y qué es lo que tendremos que aprender de aquí. Que la fobia que está dentro de la mácula, se mencionó, ¿no?, a inicio de clases, es el área de la retina donde aquí se encuentra la visión aguda, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso, no? Como pueden observar en esta microfotografía, cuando un rayo de luz incide sobre la retina, pues tiene que pasar por todo este entramado celular, y eso va a generar que haya una disminución de la agudeza visual, ligera, pero la va a haber. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto con esto? Que en la fobia no existe, por ejemplo, la capa de las células ganglionares, las capas plexiformes, ni la capa nuclear interna. Entonces, acá hay una retracción de estas capas, como lo pueden observar en esta microfotografía. ¿Para qué? Para que el rayo de luz incidente pues tenga libre el paso, ¿no? ¿Para qué? Para estimular directamente a los conos, ¿no? Esta es la segunda característica de la fobia, que va a estar ocupada en su mayoría, en el 99%, por conos, ¿no? Y esta es la característica pues que da a la fobia de la visión aguda, de la visión central, ¿no? El segundo concepto es hablar sobre la anatomía de los conos y bastones, ¿no? Que estos están compuestos por un segmento externo, un segmento interno, su núcleo y el cuerpo sináptico. Este cuerpo sináptico va a tener, ¿no?, conexiones o sinapsis con neuronas como las células bipolares, como las células horizontales, para llegar hasta las células ganglionares y brindar, ¿no?, el potencial de acción hacia el nervio óptico. Entonces, ¿qué tendríamos que acordarnos acá? Que en el segmento externo, ya sea de un cono o de un bastón, va a haber estos discos, ¿no?, como lo pueden observar. Son los discos que están rodeados por una membrana celular, y dentro de esta membrana celular están ancladas proteínas, ¿no?, proteínas transmembrana que contienen una sustancia, ¿no?, una sustancia fotosensible conocida como, por ejemplo, para el caso de los conos, la rodopsina. Perdón, para los casos de los bastones se conoce como rodopsina, mientras que para el caso de los conos se conoce como pigmentos de color. Estos van a... para los conos se conoce como pigmentos de color porque son tres tipos de conos, ¿no? El cono rojo, verde y azul, ¿no?, que van a brindar las diferentes intensidades de luz que tenemos, ¿no? ¿Y qué tenemos en el segmento interno? Tenemos las mitocondrias, ¿no?, que estos son importantes para lo que es el constante recambio de estas sustancias fotosensibles, ¿no?, como la rodopsina y los pigmentos de color. Entonces, bueno, tenemos acá cómo es el proceso, ¿no?, la fotoquímica de la visión. ¿Qué ocurre? Veíamos, ¿no?, que en el segmento externo de los conos había lo que estaba, ¿no?, entre estos discos ópticos se encontraba la rodopsina. Entonces, esta rodopsina tenemos que aprender que se forma de la unión de la escotopsina, que es una proteína, con el 11-cis retinal, que básicamente es una forma de vitamina, ¿no?, que es la parte pigmentaria de la rodopsina, ¿no? Cuando ambas sustancias, el 11-cis retinal y la escotopsina, se juntan, forman la rodopsina. Y cuando en esta rodopsina incide un rayo de luz, entonces va a generar un cambio conformacional que va a transformar este 11-cis retinal a una porción todo trans. ¿Y cuál es lo peculiar aquí? Que la porción todo trans no va a tener la misma afinidad que el 11-cis retinal hacia la escotoxina. Así es que todo este proceso es un proceso de desacoplamiento entre el todo trans retinal y la escotoxina, para lo cual hay como estaciones, ¿no?, de transformación. Primero se transforma en vatorrodopsina, lumirodopsina, metarrodopsina 1 y metarrodopsina 2. Me gustaría que se concentren en este segmento, ¿no?, que es la metarrodopsina 2 o la rodopsina activada. ¿Por qué? Porque esta rodopsina activada, cuando, por ejemplo, cuando acá, ¿no?, cuando hubo un estímulo de luz a nivel de la rodopsina y forma metarrodopsina 2, esta rodopsina activada va a generar cambios a nivel de las proteínas G
conocida como transducina, y esto va a generar cambios a nivel de la GMP cíclico fosfodiesterasa. ¿Para qué? Para que cierren canales de sodio. Estos canales de sodio que se encuentran aquí, ¿no? A nivel de la porción externa de un cono o de un bastón. ¿Y por qué es importante todo eso, no? Porque para generar un potencial de acción en un cono, ya sea en un cono, ya sea en un bastón, no sigue las mismas reglas que, por ejemplo, en un cardiomiocito, ¿no? Donde para despolarizar la célula se tenía pues que pasar, ¿no? De un nivel de menos 90 milivoltios en el interior de la célula a una carga de menos 20, ¿no? Aumentar, ¿no? O disminuir la negatividad, ¿no? O aumentar la positividad en el interior de la célula. Acá no ocurre esto. Acá ocurre todo lo contrario. Para generar un potencial de acción, ya sea en un cono o en un bastón, se tiene que hiperpolarizar la célula, o sea, aumentar la carga negativa. ¿Para qué? Para la transformación de la energía lumínica en un potencial de acción. Y todo esto tiene que ver con la metarrodoxina 2 y su capacidad de cerrar, ¿no? Los canales de sodio que constantemente están activados por GMP cíclico, ¿no? En estados de oscuridad, por ejemplo. Entonces generamos o reducimos, perdón, por favor. No hay problema. Bueno, perdón, disculpen. Bueno, entonces generamos una hiperpolarización, ¿no? En vez de una despolarización, y este es el truco, ¿no? Por el cual se convierte la energía lumínica en un potencial de acción, y esto viaja, ¿no? A nivel del nervio óptico, ¿no? Para los segmentos cerebrales, ¿no? Que son el área 17, 18 y 19 de Brockman, ¿no? Y bueno, y acá les mencioné inicialmente, ¿no? que teníamos tres tipos de conos, ¿no? Los conos verdes, con los conos rojos y los conos azules. Estos son los tres tipos de colores básicos que reconoce nuestra retina. Las demás intensidades de colores básicamente se da por el porcentaje de absorción de luz, ¿no? Que se tiene entre estos tres tipos de conos, ¿no? Para lograr discriminar colores como el violeta, colores como el amarillo o el naranja, ¿no? Y bueno, y acá básicamente era para explicarles que los núcleos, las células horizontales, ¿se recuerdan de acá, ¿no? de esta lámina? Que las células horizontales estaban en esta disposición justo por debajo de los conos, ¿no? Que hacían sinapsis. Básicamente estas células son las células inhibitorias de la retina. ¿A qué me refiero? Que cuando, por ejemplo, incide un punto de luz acá, ¿qué hace que las demás células, los demás conos, los demás bastones no se estimulen? Porque como observan aquí, estas células, ¿no? Los conos y los bastones hacen sinapsis, no solo horizontal, no solo verticalmente, sino también hacen sinapsis de manera horizontal. Así es que, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es la función de estas células horizontales? Crear solo un campo de luz, como bien observan acá, ¿no? Crear que solo este tubo sea iluminado, ¿no? O sea incidido por los rayos de luz, y que los demás segmentos no se exciten, ¿no? Solo que se exciten estos segmentos de acá. ¿Para qué? Para poder transmitir la información o la imagen nítida solo en este sentido, ¿no? Y bueno, eso sería todo respecto a fisiología, doctor. Muchas gracias, Julio. En realidad, jóvenes, es un concepto bastante importante conocerlo, pero cuál es la forma en la que la imagen se transporta a través de este eje visual, se impacta en la retina, y de esta viaja toda una trayectoria a través de lo que significa la vía visual, ¿no? O el campo visual, expresada en un campo visual, obviamente captada a través de las diferentes etapas en este trayecto. Bueno, en realidad puede haber sido un poco ardua la jornada de óptica, ¿no? Por su propia naturaleza lo es. Hay mucho de física, ¿no? Matemáticas, si quieren, también para poder sacar porcentajes, aritmética. En todo caso, es algo necesario. La ciencia siempre interviene en los procesos de lo que significa salud y enfermedad. Bueno, vamos haciendo un preámbulo. Jóvenes, un pequeño descanso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Están todos atentos o ya se me han dormido? Hola, Diana. Estamos aquí, doctor. Perfecto. Jeffrey, Gary, Iván, Camilo.
Hola. Sí, Ya doctor. Ahora estamos aquí. Qué bueno, qué bueno. Vamos terminando los conceptos, ¿no? Vamos terminando los conceptos básicos, como son embriología, histología, anatomía y fisiología, ¿no? Como poco a poco nos involucramos dentro de lo que va a ser ya prácticamente el manejo de la clínica y la patología quirúrgica. Ok, en todo caso, ¿qué estructuras anatómicas les parecen de relevante importancia en el trayecto? Podríamos hablar de cada una de ellas. A ver, voluntarios. Vamos a conversar, no tengan miedo, vamos a conversar todos, vamos a aprender todos. No le tengan miedo. ¿Mm? La córnea y cristalino. Ya, hablemos de córnea y cristalino. Buen tema, Guillermo. Vamos a avanzar de córnea y cristalino. Son dos elementos importantes y mientras estos mantengan su anatomía y fisiología y su morfología características, nos van a permitir, obviamente, poder observar el objetivo, las imágenes, o todo aquello cuanto pueda ser percibido a través del órgano de la visión, este órgano sensorial tan importante. Córnea y cristalino, ¿no? Sin embargo, estos en su trayecto, en el trayecto de la edad del paciente, pueden devenir algunas patologías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablamos hace poco de la conformación de la córnea, ¿no? Y las capas de la córnea. Recuerdan que hablamos de la capa de Bowman, cuando ésta es atravesada y alguna lesión asienta sobre el estroma, vamos a tener como algo residual una lesión a la que denominamos con el nombre de Glaucoma. leucoma. Glaucoma. Ok, no hay problema. Es leucoma, ¿no? Leucoma es la cicatriz corneal. La cicatriz podría tener diferentes posiciones dentro de los 360 grados de lo esférica que viene a ser la córnea, ¿no? La circular que viene a ser la córnea. En todo caso, los leucomas marginales serán tan importantes que los leucomas centrales, por favor. ¿Alguien opina? Doctor, yo pienso que los centrales, porque estos impedirían el paso de la luz. Evidentemente, eso es completamente cierto. Entonces, si me permiten compartirles un poco esta imagen, vamos a poder conversar un poco más a través de la presentación de la imagen, ¿ok? Vamos, ¿dónde estamos? Aquí, ¿verdad? ¿Se visualiza, jóvenes? ¿Aún no? Sí. Todavía no, doctor. Todavía, doctor. Compartir. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ahora sí, perfecto. Ok, veamos aquí la córnea, está muy pequeña, me parece. Pero sí se ve, ¿verdad? Se entiende. Fíjense la transparencia y la claridad con la que podemos ver a través de la córnea. Vemos la pupila con su oscuridad neta, el color del iris, ¿no? Es un ojo azul, si quieren, celeste, puede ser un ojo tornasol que podría variar con el tiempo, con el humor de la persona, etc. Pero recuerden el concepto que habíamos. ¿Se ve el cursor, jóvenes? Sí, doctor. Ok, recuerden el concepto del eje visual, ¿no? Este es el objetivo X y este es el eje visual que atraviesa el aire, que tiene su índice de refracción, la córnea tiene, la película lagrimal tiene también un índice de refracción pequeño, pero tiene la cámara anterior, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo y la retina, ¿no? Se centra la imagen en la mácula, obviamente. A nivel de la mayor concentración de fotorreceptores que a este nivel se van a encontrar los conos. Entonces, en todo este trayecto, obviamente, interviene, como Glicerio anotaba, la córnea, ¿no? Obviamente la córnea, y si es transparente como la vemos aquí, perfectamente va a permitir el paso.
¿Qué pasa si en el cristalino tenemos, por ejemplo, un cristalino completamente transparente acá, pero aquí tenemos el punto de Mittendorf, aún calcificado, ahí persistente? ¿Recuerdan de la arteria hialoidea? Obviamente, que embrionariamente tiene que ver mucho en la nutrición del segmento anterior y todo el ojito, ¿verdad? ¿Recuerdan? La arteria hialoidea, ¿no? En algunos casos podemos ver vestigios de esta en pacientes que acuden, los pediátricos sobre todo, pero con el tiempo esta se va esclerosando, se va desecando y se desprende, ¿no? Hasta que se digiere completamente y no hay restos de la misma ya en un niño mayor, inclusive un adulto que evidentemente no queda nada. En algunos casos podría quedar algo persistente generando la catarata polar posterior, ¿no? Cuando la catarata asciende a ese nivel. Entonces, si esta es pequeña, inclusive no afecta al grado de agudeza visual del paciente. El paciente puede desarrollar su visión adecuadamente, pero cuando la catarata esta es realmente una catarata y crece un poco más en esta zona, ahí sí podríamos tener, obviamente, serias situaciones respecto de la agudeza visual del paciente, porque interferiría de manera manifiesta en el tema del eje visual, ¿no? Entonces no permitiría el paso de la visión estelar y a ese nivel simplemente la imagen va a reflectar, va a rebotar, ¿no? No va a retractar, no retracta completamente, sino que refleja. Recuerden los dos conceptos de refracción y reflexión, ¿verdad? Entonces esto sí se aplicaría ahí. Entonces lo mismo que ocurre en una catarata, ¿no? ¿Qué otra situación consideran ustedes que podría alterar la calidad de la visión? Hemos hablado de la córnea, de una cicatriz, un leucoma en el estroma corneal, aquí en medio mismo, ¿ya? Mientras vamos pensando, voy buscando otra imagen, por favor, si me pueden ayudar. Jóvenes. Vayan haciendo conceptos, preguntas, por favor. Por ejemplo. Ok, esta imagen muestra un segmento anterior un poquito más interesante, ¿verdad? La córnea, con todo su concepto. Pero esta imagen, este ojito tiene muchas características que podemos nosotros analizar ante una entrevista a un paciente, una consulta, ¿no? ¿Qué estructura estoy tocando en este momento? ¿Qué reparo anatómica? Limbo esclerocorneal. Es el limbo esclerocorneal, donde la conjuntiva termina, ¿no? Y se inicia la córnea. Además, a este nivel existe un grupo de células características, ¿no? Son células totipotenciales, conocemos el nombre de stem cell, ¿no? Supuestamente debido a este grupo de células es que la córnea mantiene su transparencia, ¿no? La característica de escasa o muy nula vascularización de la córnea a este nivel es a la cual se debe la transparencia de la córnea, ¿no? Entonces, procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Intensos, mal regulados, no atendidos, van a hacer que los vasos proliferen hacia la córnea, ¿ok? Van penetrando, rebasan el limbo y van ingresando. Son como digitaciones que se van, ya sea a través de manera superficial o a través del estroma, vasos intraestromales que van creciendo. Por ejemplo, ¿en qué casos? Si aquí tuviéramos una úlcera corneal, ¿no? Una úlcera corneal crónica, una úlcera autoinmune que son más marginales, podría darse el caso de que el organismo, en el afán de controlar la presencia de ese germen, de ese agente extraño, de ese patógeno en esta zona, entonces prolonga digitaciones vasculares para cubrir, alimentar y llegar a través de este medio con los elementos que median las infecciones y las inflamaciones, ¿no? La cascada inflamatoria, la presencia de leucocitos y todo ello, trata de hacer llegar a esta zona comprometida. Es el mecanismo de defensa del cuerpo, la inmunidad humoral del cuerpo y la inmunidad celular se pone en juego en esta situación para poder controlar esa infección ubicada en cualquier extremo de la córnea. Generalmente las que se ubican en el limbo son las inmunológicas, no son las úlceras autoinmunes, ¿no? Se desarrollan problemas de lubricación, cambios humorales del paciente, etc.
Las más frecuentes, obviamente, van a ser las queratitis, adelante, las queratitis. Entonces, cualquiera de estas situaciones que afecten a la córnea van a permitir, o no van a permitir una adecuada visualización de las imágenes, ¿no? Eso es algo importante, jóvenes, que entendamos, ¿no? Cualquier elemento que afecte el eje visual va a alterar por completo la calidad de la visión, va a alterar la calidad de la visión, el confort del paciente. Entonces, generando algo reflejo. Hablábamos hace poco de los reflejos simpáticos y parasimpáticos. Entonces, primero que genera un signo que es la fotofobia, ¿no? Y esa fotofobia, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se entiende la fotofobia? ¿Cuántos de ustedes han sentido esta molestia alguna vez? Si podemos conversar un poco. A ver, adelante, escuchamos. ¿Nadie? ¿Nadie ha sentido fotofobia, jóvenes? Los domingos en la mañana, doctor. Sobre todo, ¿no? Los domingos en la mañana. Importante, pero sobre todo porque el sábado, ¿qué pasó? El sábado, por ejemplo, se quedaron hasta tarde, tuvieron una noche de repente prolongada, entonces el domingo de la mañana pues hay que levantarse, ¿no? Y tenemos el sol a las 11 de la mañana delante de nuestras cortinas y no con la camita es más agradable, definitivamente eso aplaga. Entonces, abre la cortina y bruscamente estamos con una midriasis, ¿no? Estamos con una midriasis producto del sueño y nos tapamos con la frazadita. Entonces nos expone a una iluminación. Y esa iluminación intensa corresponde a lo que podríamos llamarlo como un deslumbramiento. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que ocurre? Es una contracción y dilatación brusca del esfínter pupilar, ¿no? Y del cuerpo ciliar. Entonces, eso genera a veces hasta molestia, hasta genera dolor, cuando se hace reiterativamente, repetitivamente, como ocurre en las inflamaciones oculares, aquellas en las que hay celularidad en cámara anterior. Esto le conocemos con el fenómeno de Tyndall, ¿verdad? Vamos adelantando un poco semiología. Cuando ustedes están dentro de una habitación oscura, o se imaginan dentro de una habitación oscura, o lo que representaría una habitación oscura y el eje de la proyección de un haz de luz. ¿Estamos en el contexto, jóvenes? ¿Me copian más o menos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, entonces la luz entra, quiero que imaginen, ¿no? Una cosa es que se imaginen ustedes, otra cosa es que les muestre una imagen. Entonces, ese haz de luz que penetra la habitación en esa oscuridad, ¿no? Va a reflejar incluso unas partículas en suspensión, ¿verdad? Que en realidad las tenemos permanentemente todo el día, son las partes por millón, las ppm. Cuando damos una certificación ISO a una sala de operaciones, ¿no? Hay contadores, obviamente, de ppm que nos permiten autentificar si realmente esa sala de operaciones es apta o no para intervenciones quirúrgicas. Obviamente se exige que las salas de operaciones tengan ciertas características que vayan a limitar la cantidad de ppm en su medio, ¿no? Entonces pedirán que tengan paredes tapizadas completamente con superficies, si mejor fueran de acrílico, losa o mayólicas, excelente, ¿no? Que permite una fácil limpieza, que no tenga sobre el levantamiento como veredas, como marcos, algo que esté al aire, ¿no? Se prohíbe tener superficies que estén de más, ¿no? Una pantalla de monitor debería estar, pero empotrada, ¿no? Son, obviamente, situaciones que exigen, inclusive la tecnología ahora expone o pone en el mercado el grado médico, ¿no? Quiero comprar una pantalla de televisor para ver algunas imágenes que ya vienen online. Quiero poner un televisor en sala para ver, no se puede. Tiene que ser un televisor de grado médico. O si ese televisor que ustedes tienen lo empotran en la pared, le hace una superficie, un habitáculo especial, que no
exponga superficies relevantes hacia el externo, donde no se deposite el polvo, las escasas partículas por millón que podrían estar flotando, entonces en buena hora. Si que esté al ras de la pared, en buena hora. Eso sí se puede hacer. Entonces, una sala de operaciones se supone que tiene que estar estrictamente lo necesario. Hay un aforo que se exige, hay unas condiciones que se exigen dentro de la construcción. Entonces, justamente, miren cómo nos cambiamos de tema. Pero vamos de las partículas en suspensión, de las partes por millón. Esa imagen se puede evidenciar cuando uno evalúa a un paciente a través de una lámpara de hendidura, obviamente. Aquellas personas que se estén decidiendo ya por la especialidad de oftalmología, obviamente tienen inclinación y tienen gusto y tienen conocimiento y deseos de hacerlo, obviamente van a entender. Particularmente yo cuando era residente del primer año, mi R3, mi R2 me decían obviamente, ¿ves o no ves? Yo decía, sí, sí veo, pero no veía nada. La verdad es que no veía nada. Entonces cuesta. La práctica hace al maestro. Entonces, paso a paso uno con el seguimiento, uno aprende todo esto. Entonces, el fenómeno de Tyndall es un reflejo, una situación similar a la que observamos nosotros, obviamente, en el paciente a través de una evaluación, una examinación, vale el término, con una lámpara de hendidura, con una hendidura de 1 milímetro, como de 1 milímetro, de una proyección de 45 grados que atraviesa la córnea, ¿no?, hacia el cristalino, ¿no? Entonces, en ese enfoque de trasluz que se genera, se puede ver las células flotando en la cámara anterior. Obviamente con el aumento indicado de cada microscopio, de la lámpara de hendidura que tiene un aumento, obviamente, en su potencial de dioptrías para ver esto. Obviamente con un importante aumento se puede evaluar. Les había comentado inclusive que podemos nosotros ver cómo fluye la sangre a través de los capilares. Podemos identificar inclusive los glóbulos rojos, cómo es que están discurriendo a través de estos capilares sanguíneos pequeños que están en la conjuntiva. Entonces, este fenómeno de Tyndall también va a generar una fotofobia en cualquier tipo de uveitis, de inflamación intraocular. Hablamos de inflamación de cámara anterior, será una uveitis anterior. Puede ser mono o bilateral, de eso hablaremos más adelante, pero bueno, hablamos de córnea, segmento anterior, antes de llegar a cristalino, entonces encontramos a la uveitis. La uveitis entonces presencia de células flotando en cámara anterior. Vamos a profundizar más adelante seguramente cuando hablemos del concepto ya propiamente de uveitis. Esta celularidad es contable, sí señores, se puede contar, de 1 a 4, de acuerdo a la cantidad de células flotando en ese área, en ese segmento de 1 milímetro. Entonces podrán haber 10, 20, 40, más de 40, o podría haber fibrina inclusive en cámara anterior, de acuerdo al grado de respuesta de la inmunidad, de acuerdo al grado de respuesta inflamatoria de cada ojo. Recuerden que hay pacientes que no tienen respuesta inflamatoria. ¿Quiénes son? Si me siguen, obviamente, si me están siguiendo. A ver. Ancianos, doctor, inmunosuprimidos. Ancianos. Sí, pero no todos. Hay un grupo de pacientes específicos que tienen una respuesta inflamatoria muy pobre. ¿Diabéticos? Sí, uno de ellos sí. Un grupo sí corresponde a diabéticos. Otro, por favor. B positivo. Claro que sí. Porque su propio nombre lo define. No son pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Son incompetentes. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, van a tener una uveitis tremenda, pero no hay reacción inflamatoria. Puede pasar por alto. Si es que no afecta una parte vital del globo ocular, el paciente pasa inadvertido, pues tiene buena agudeza visual, porque no afectó, digamos, la retina en una posición X, ¿no? No afectó la mácula, en otras palabras. Va a tener una buena agudeza, pero ya va a estar con su retinitis por citomegalovirus, que es lo más frecuente en los pacientes inmunocomprometidos. Lo mismo que en el diabético, lo mismo que en los pacientes alcohólicos, los pacientes anémicos. Tiene respuestas de inmunidad bastante deprimidas. Eso, entonces, esta fotofobia
esta molestia a la luz va a ser generada en estas condiciones. Entonces, la fotofobia va a generar una contracción y relajación del músculo ciliar. Llega al punto de doler inclusive, como les decía, genera molestia. Y hay que utilizar cicloplégicos para relajar el músculo ciliar y evitar este dolor. Y obviamente cuando hay inflamación, también el cicloplégico, a tiempos de intervalos adecuados, pues va a evitar que la inflamación produzca sinequias, ¿no? Sinequias importantes. Sobre todo cuando son inflamaciones bastante altas, hay que acudir a este tipo de medicamentos. Ya estamos próximos a las 16 horas, jóvenes. Bueno, hablamos del cristalino en todo caso, ¿no? En esta expresión hablaba, gracias por la intervención de Glicerio, quería que hablemos un poco de córnea y de cristalino, ¿no? Entonces hemos hablado de los leucomas, de su posición, de cuándo nos afectan y cuándo no. Hay que entenderlo todo en oftalmología, como en todo lo que es medicina, se ve al paciente en un tiempo X, se anota todos los datos relevantes y se hace seguimiento en el tiempo. A pesar de que sea un leucoma marginal, si este empieza a crecer, ojo, no solamente leucoma, es algo más. Entonces hablamos ya de las distrofias, de las degeneraciones que podrían estar alegando de acuerdo a los grupos etarios. Hablamos de distrofias en cualquier edad de la vida, desde los niños hasta los adultos, y degeneraciones vamos a hablar obviamente exclusivamente para personas que están en extremos de la vida, sobre todo en lo que llamamos ahora la edad de oro, ¿verdad? Y bueno, cristalino, ¿no? El cristalino es un elemento de características especiales. Vamos a compararlo, vamos a hacer una pequeña comparación alegóricamente, si quieren, ¿no? Con una palta, ¿no? Partimos la palta en dos, ¿verdad? Por la mitad, y encontramos la cáscara, y le denominamos a la cáscara, ¿qué le llamaríamos a la cáscara? La corteza, ¿ok? ¿De acuerdo? La cápsula, perdón, no me corrigen, a ver, Glicerio, ayúdame. La cápsula, entonces tenemos una cápsula anterior y tenemos una cápsula posterior. Obviamente la característica anatómica de la cápsula anterior es más rígida, es más sólida que la posterior. La cápsula posterior, yo conciso así, es mucho más frágil, mucho más frágil. Anatómicamente, en la microscopía especular, la microscopía electrónica, se ve la composición de las células de estos dos segmentos y vemos esta verdad fáctica, ¿no? Obviamente, la cápsula anterior tiene mayor número de células, están mucho más enlazadas y a diferencia que la cápsula posterior, que es mucho más delgada, es mucho menos rígida y menos elástica, es muy lábil. Entonces, cápsula anterior y cápsula posterior. Tenemos en el interior, obviamente, la cantidad, el núcleo, ¿verdad? El núcleo, y previo a este tenemos la corteza. Entonces, si recordamos la palta, entonces la carne, diríamos, de la palta vendría a ser la corteza. Y el núcleo debería ser, obviamente, la parte un poco más dura. Si hablamos de un cristalino cataratoso, sería lo que corresponde a ser la semilla o la pepa de la palta. ¿Ok? Entonces, obviamente, hablar de catarata, que es la afección que va a concurrir con mayor frecuencia a lo que es el cristalino, entonces va a corresponder, obviamente, al cambio de las características morfológicas de este evento. Entonces, cada vez se hace más opaco y de acuerdo a la posición de estas opacidades, vamos a hablar de cataratas, digamos, subcapsular posteriores, que están en la cápsula posterior, capsulares anteriores, o si quieren capsulares totales, vamos a hablar de cataratas nucleares también, ¿no? O vamos a hablar de cataratas de corteza o corticales, ¿no? Hay diferentes tipos de cataratas que vamos a desarrollar, obviamente, el tema en su momento. Pero estas pueden ya de inicio, al estar en formación, generar alguna serie de síntomas relacionados con lo que habíamos hablado de fotofobia. Un paciente con una catarata incipiente va a tener fotofobia, obviamente, jóvenes. El famoso deslumbramiento. Cuando sale de una habitación oscura hacia un lugar bastante iluminado, a media mañana, digamos, al patio, con bastante sol, esa persona va a sentir un particular y especial síntoma relacionado con el denominado deslumbramiento. Lo mismo va a ocurrir cuando retorne de ese ambiente bastante iluminado, con luz natural, y vuelva a la habitación con menos iluminación.
va a perder por unos segundos la capacidad visual y se va a subir un fenómeno de deslumbramiento, no pudiendo ver más allá, ¿no?, de 1 metro. Entonces, ese fenómeno de confusión es bastante común en pacientes que tienen estas cataratas incipientes. Dicho esto, jóvenes, y a puertas de cerrar la tarde, agradezco vuestra atención y vuestra compañía. Por favor, les voy a rogar que participemos un poco más de la misma, no seamos callados. Les voy a pedir que me prendan la cámara en cualquier momento, sin afán de molestar. Entonces, por favor, debemos estar preparados para eso. No me importa si están ingiriendo vuestros alimentos, no me incomoda, les digo, por favor, ¿no? Pero lo que quiero es que estén atentos y podamos participar de esa construcción de conocimiento. Muchas gracias, jóvenes. Si hay algo más, algún comentario que ustedes deseen aportar, participar, preguntar, y alguna inquietud, adelante, jóvenes, les escucho. Dice que no. Entonces, voy a pedir que mostremos antes que cierre, ya cerró, se salvaron por la campana, joven. El agujero escenopeico, todos lo tienen, sí, ¿verdad? ¿A alguien le falta? ¿A nadie? Muy buenas tardes, entonces, jóvenes. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima Gracias, semana. Hasta luego. Doctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta entonces.